por su palabra, ¿verdad? Más que nada, meditaba yo en ella en cuanto a nuestra responsabilidad. Y yo quisiera agregar un comentario. Lo que se habla aquí desde el púlpito, hermanos, es un mensaje espiritual que Dios nos da a los mensajeros, ¿verdad? A los que Dios nos da el privilegio de compartir el alimento, como dice nuestro hermano, ¿verdad? Porque esto no es más que un alimento espiritual que nos hace fortificarnos para vivir durante la semana, ¿verdad? Para saber qué hemos de hacer, hermanos. Porque muchas veces lo queremos tomar literalmente y no, recordemos que el mensaje de Dios es un mensaje dirigido a nuestro espíritu, ¿sí? Para saber hacia dónde hemos de ir. El hermano Juan Pacot hace 2 semanas hablaba de volver a Dios, ¿verdad? De reconciliarnos con Dios. Pero para esto, hermanos, no es fácil. Como decía mi hijo, ¿verdad? En cuanto a la pregunta que le hacía su compañera, no es fácil ser buen cristiano, ni siquiera es fácil ser cristiano, hermanos. Confesarse con el nombre de Cristo no es fácil. ¿Por qué? Porque cualquiera viene y te segue y le dice, ¿y eso que eres cristiano? Y nos ve sumidos en nuestras necesidades y nosotros exhibimos a veces esas necesidades. Y pues sabemos que eso no es correcto delante de Dios. Donde lo vamos a exhibir es ante el cuerpo de Cristo, que es la iglesia de Dios. Ante Dios, ¿verdad? Señor, yo necesito. Hay que saber presentar necesidades, pero también hay que apelar al que nos da todas las cosas. Como lo hicieron muchos hombres de la Biblia, ¿verdad? Ellos apelaron a Dios. Nehemías es uno de los más famosos que dijo, y tómame en cuenta todo esto que estoy haciendo por ti, ¿verdad? Es una forma de apelar. Señor, yo sé que me has dado todas las cosas, pero yo he tratado de presentar tu nombre ante los demás. Es una forma de apelación. Lo que haría el hijo, por ejemplo, cuando va con el padre y le pide algo y el padre le dice, no te voy a dar algo. Entonces el hijo, pero papá, pues yo siempre he sido un buen hijo y siempre he trabajado y siempre he tratado de hacer las cosas bien. Eso es apelar. ¿Qué pasa cuando nuestra autoridad no nos escucha? Toda autoridad tiene a alguien encima de él, ¿sí? En este caso, sobre el Padre, ¿quién está? Pues está Dios, hermanos, ¿sí? ¿Y qué debemos hacer? Quejarnos delante de Dios, de nuestro Padre, no, apelar. Señor, tú me diste un Padre, pues yo te pido que muevas su corazón para que hagas las cosas como, pues en este momento de necesidad vamos a decirlas. Son formas de apelación. Pero ahora quisiera hablar esta mañana acerca del sacrificio que debemos hacer, hermanos, para que Dios escuche nuestras peticiones. Porque hablaba de la reconciliación, pero para reconciliarnos con Dios debemos cumplir ciertos requisitos. Y no estoy hablando del sacrificio de la carne, hermanos, como muchos lo hacen, ¿verdad? Yo recuerdo en la religión popular se ponían nopales en la espalda, ¿verdad? Y en el pecho para mortificar su cuerpo. En el tiempo de Martín Lutero había personas que se golpeaban con palos en la espalda, ¿verdad? A esos palos les llamaban disciplina. Por eso dicen la disciplina. Hasta que sangraban, hermanos. Y todavía en muchas sectas, como decía mi hijo, en muchas sectas y en muchas religiones también se hace eso, se mortifican su cuerpo para ver si así Dios los escucha. Nosotros sabemos que hay un sacrificio perfecto, que ya lo hizo alguien por nosotros. Hace 2000 años, más de 2000 años vino alguien y murió por nosotros, el sacrificio perfecto. Pero hay sacrificios espirituales que nosotros tenemos que hacer. Y yo quisiera compartir con ustedes la descripción de los sacrificios, cómo se llevaban a cabo en la antigüedad. Vamos a ver qué dice Mateo 2:24. En el Nuevo Testamento, Mateo 2:24 habla de cuando visitaron María y José por primera vez el templo.
5, donde habla de la visita que hicieron los magos. No, los padres de Jesús al templo. A Lucas. Lucas, perdón, sí, tienes toda la razón. Lucas 2:52, ¿no? Sí. Luego un poquito lejos. Lucas 2:24, dice así la palabra de Dios. Desde el 23. Bueno, desde el 22 dice, Lucas 2:22 al 24 dice, y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. ¿A quién llevaron? A Jesús, hermanos, al niño Jesús. Es un error decir al niño Dios, ¿sí? Dios nunca ha sido niño, hermanos. ¿Sí? Jesús sí, el hijo de María y José. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Y hay diferentes formas en las que ellos se ofrecían según la ley, ¿verdad? Si eran muchos, pues podían ofrecer un buey. Si era la familia muy grande, ¿verdad? En sacrificio. ¿Quién hacía el sacrificio? Bueno, los sacerdotes eran los que se encargaban de esto, o el varón. Entonces así iba bajando la cantidad hasta que llegaban a lo de una familia que era una oveja, ¿verdad? Pero cuando eran muy poquitos, en este caso eran solamente María y José, eran 2 palominos, ¿verdad? Los que debían ofrecer. ¿Pero en qué forma lo ofrecían? En el Antiguo Testamento se ofrecían sacrificios de animales, dependiendo de la capacidad económica de cada familia. El palomino, según esto, era para ofrecerla a las familias más pobres. He aquí una probable descripción del sacrificio de un palomino, dándole un significado en cuanto a nuestro sacrificio en nuestra vida cristiana. Yo fui al diccionario para ver qué era un palomino, hermanos. La palabra me sugiere que es una paloma, ¿verdad? Pero también viene el nombre de palomino en semillas y en varias cosas que no tienen nada que ver con las palomas. Pero enseguida encontré la definición que requería, ¿verdad? Palomino es el pichón de una paloma salvaje. Así se puede definir, ¿verdad? Según la Biblia. Pero hermanos, también encontré que hay 2 tipos de sacrificios. Y las palabras que utilizan a veces se nos pierden. Dice, hay 2 palabras que son cruento e incruento. El sacrificio cruento es con derramamiento de sangre. Y el incruento es sin derramamiento de sangre. Que es como nosotros lo hacemos, ¿verdad? Pues es el sacrificio vivo. ¿Qué significa sacrificio vivo? Que vamos a adorar a nuestro Dios ya muertos, no, hermanos. Dice la palabra de Dios, en el sepulcro, ¿quién te alabará, verdad? Los muertos no te van a alabar, sino solamente porque Dios es un Dios de vivos y no de muertos. Y nos dice en Romanos 12, todo Romanos dice, Romanos 12, perdón, los deberes cristianos. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro punto racional. La primera vez que yo leí este versículo dije yo, ¿sacrificio vivo? No sabía a qué se refería, hermano. Una persona que se sacrifica, pues ya está muerta, ¿verdad? Por eso se le llama sacrificio. Pero luego entendí, hermanos, que esto era algo espiritual, ¿verdad? Queremos ser fieles a Dios, debemos sacrificar muchas cosas que eran nuestras preferencias, por ejemplo. ¿A dónde le gustaría estar ahorita, por ejemplo, a usted? ¿Aquí en la iglesia, hermanos? Pues yo creo que a mí me gustaría estar ahí en una alberca, ahí, con una bebida refrescante en la orilla de la alberca, ¿sí? Recibiendo el aire fresco, levantarme tarde, quizá ver la televisión, las noticias, o leer el periódico. Pero ¿qué sucedió en mi corazón hace muchos años? Que Dios cambió mis preferencias. Ahora prefiero ¿dónde? Estar donde Él se manifiesta, hermanos, con todo su poder, que es entre su pueblo, ¿verdad?
Ahí es donde yo quiero estar. Por eso dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, es decir, apartado, agradable a Dios, sí, causarle gracia a Dios, que es lo mismo, que es vuestro culto racional. No lo hago de una forma tonta, ni lo hago a ciegas, hermanos. Lo hago con los ojos abiertos a la luz y usando mi razón. Por eso dice que es mi culto racional. No os conforméis a este siglo, es decir, no toméis la forma de la gente de este mundo, ¿verdad? A eso se refiere. Muchas veces decimos, oye, pues es más agradable estar viviendo como ellos viven, así, ahí se va. Nomás que ellos de repente no amanecen y ellos no tienen esperanza como nosotros, hermanos. ¿Sí? Sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Tomar la forma, otra forma, hermanos. ¿Pero a través de qué? De la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. El Señor nos reta que le probemos, ¿verdad? Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Es un sacrificio. Cuando ocupamos un puesto importante, comportarnos como si no tuviéramos nada. Sobre todo para la gente que tiene dinero es muy difícil comportarse como si no tuviera. Para la gente que tiene honra, ¿verdad? O que es honrada, o que usan, o que tienen puestos, ¿verdad?, sobre los demás, es muy difícil para ellos comportarse como si fueran, como decimos acá en el norte, como si fueran de la raza, ¿verdad? No, pues ¿cómo? Si yo tengo dinero, mi familia es la familia, no quiero decir nombres porque a lo mejor los conocen, la familia Frías, por decir una cosa, pero nosotros no tenemos nada, gracias a Dios, más que la honra de nuestro Dios. Sí. Que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Otro versículo dice, ¿qué tienes que no te haya sido dado? ¿Verdad? Porque muchas veces nos comportamos como si todo hubiera sido logro mío. Llegamos a cometer el pecado de Nabucodonosor. ¿Se acuerdan qué sucedió con Nabucodonosor? Un día se levantó y dijo, mira, tengo un reino muy grande lleno de piedras preciosas, de palacios, y todo eso lo debo a mi poder y a mi sabiduría. Y a partir de ahí, dice la Biblia, que empezó a comer hierba como las bestias, ¿verdad? Durante 7 años. Hasta ¿qué hecho, hermano, sucedió cuando él dejó ya esa locura? Dios le quitó esa locura cuando voltea al cielo. Y más adelante escribe, es necesario que yo anuncie las misericordias de Dios. ¿Por qué? Porque hasta que le reconoció de dónde venían todas las cosas, entonces él fue levantado de su castigo. Dice que comía como las bestias del campo, y que tenía las uñas y tenía el pelo, hermanos, como las bestias del campo, hasta que reconoció de dónde venían todas las cosas. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así es que no todos podemos predicar, no todos podemos dirigir, hermanos. Tiene que haber alguien para que obedezca la voluntad del Señor. Tiene que haber alguien para que sirva a la iglesia de Dios, hermanos, también. Aquel que barre el baño, aquel que asea, hermanos, aquel que lo hace solamente para Dios y que no busca recompensa de nadie más. Esa es su misión, hermano. Sí, yo recuerdo una vez que llegué a una iglesia y le digo al hermano, présteme la escoba porque quiero ayudarle a barrer. Y me dice, hermano, ¿usted me quiere quitar mi galardón? Porque yo lo hago con mucho gusto y todos los días lo hago. Entonces él estaba esperando que Dios le premiara, que recompensara eso, ¿verdad? Pues gracias a Dios por esas personas, hermanos, que tienen en su corazón servir a Dios. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. No somos diferentes, hermanos. Dios les dio talentos diferentes a los hermanos. Dios les dio diferentes posiciones. Dice la palabra de Dios que Dios hace tanto a ricos como a pobres, ¿sí?
y los ricos son para glorificar a Dios con su riqueza. Dios no está peleado con la riqueza, hermano, ni con la sabiduría. Siempre y cuando esa riqueza no la ponga usted en su corazón como en primer lugar, ¿verdad? De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dado, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Esos son los dones enumerados aquí, hermanos, en Romanos 12. No sé si alguien nos ha contado. ¿No se acuerdan cuántos dones son? Ahí. Yo una vez conté, parece que eran 21, no estoy seguro. ¿Alguien nos contó? ¿Los ha contado? El número de dones que aparecen en Romanos. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Dios nos da la sabiduría, nos da también la forma de saber qué es bueno y qué es malo. Entre los cristianos, nosotros debemos saber escoger entre lo bueno, lo mejor, hermanos, lo excelente. ¿Por qué? Porque Dios nos da una visión especial para saber distinguir una cosa de otra. La palabra es discernir, distinguir entre el bien y el mal, eso significa la palabra discernir. Amaos los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. ¿Quiénes nos persiguen, hermanos? Pues a veces nuestros vecinos, mira, este se cree muy bueno porque es cristiano, es una forma de persecución. Nuestros familiares que nos dicen, pues si yo sé quién eres, Enrique, y ahora me vienes a presumir que eres cristiano. Decía mi hermana, yo no puedo creer en un Dios de que tú dices que tú eres santo. Le digo, no, yo no lo digo, lo dice la Biblia, que ya Dios me separó para sí, ¿verdad? De que soy ciudadano de los cielos también, no experimentalmente porque estoy todavía, pero posicionalmente ya soy ciudadano de los cielos, ¿verdad? No que sea perfecto, como dice el apóstol Pablo. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Quizás, ojalá entendamos bien estos versículos, hermanos. Unánimes entre vosotros, es decir, de un solo ánimo entre nosotros. Es que aquel tiene más que yo, aquel acaba de comprar un carro nuevo y yo no puedo. Y empieza a salir por ahí una raíz de amargura. Y dice la Biblia que esa raíz de amargura hace que nosotros contaminemos a los demás. Mira que el trabajo que tiene y trae cosas nuevas y trae cosas mejores que yo. ¿Sí? Entonces, no, hermanos, el Señor nos da a cada quien lo que necesitamos. No altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Es que yo sé mucho. ¿Qué les parece? No, hermanos, mi opinión no cuenta. Si es para glorificar el nombre de Dios, si es para edificar el cuerpo de Dios, entonces sí, pero siempre y cuando Dios me dé esa gracia. Si es posible, en cuanto depende de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres, hermanos. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Y nada de que es que yo le pedí perdón y no me perdonó. No, hermanos, usted pide perdón, ya cumplió con su responsabilidad. Que no me quiso perdonar, bueno, pues ya es cuestión de él delante de Dios, ¿verdad? Pero lo importante es que yo sí aprenda a estar en paz con todos los hombres, con todos los hermanos. Hasta con la vecina que viene y me echa la basura ahí en la puerta de la casa. Hasta con el vecino que tiene perros grandes ahí y te llenan de suciedad los porches. Y cuando barren se viene todo para contigo. Yo tengo un vecino que tiene perritos arriba y
y barre y todo se va, así como ahí al suelo, y no barre. ¿Qué creen que hacemos? Muchas veces, hermanos, nos gana el coraje, ¿sí? Pero ¿qué debemos hacer por ellos? Hablar con ellos, pedir a Dios que nos dé gracia para hacerlo. No es fácil, ¿verdad que no? Y más si ya lo hicimos muchas veces. Y más si sabemos que esa gente viene de lugares donde no están las mejores costumbres. A veces me sorprende yo diciendo, cuando veo que la gente es muy sucia porque hay muchos renteros, ¿de dónde vendrá esta persona? Para que esté haciendo lo que está haciendo, no sé, quién sabe de dónde vendrá. Pero no, hay que orar con ellos, por ellos y hablarles de Dios, hermanos. Porque ese es nuestro deber, es nuestra obligación. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. En otro versículo dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Dios es justo, hermanos. Nosotros no. Nunca vamos a ser justos. ¿Por qué? Porque Dios lo dice en su palabra y en Romanos, no hay justo ni aun uno. Todos a uno se apartaron, dice, todos a uno se hicieron inútiles. Así que si tu enemigo, fíjense bien, hermanos, la palabra, si tu enemigo, no tu amigo, no con el que te llevas bien todos los días, no el que comparte contigo sus alimentos, no el que cuando tiene necesidad te da, no, tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. ¿Usted lo ha hecho con su enemigo? ¿Con la señora que le cae gorda porque anda chismeando hasta de uno? Usted va y le dice, oye, veo que te falta un plato. O veo que sus hijos andan en necesidad, porque eso se ve, hermanos, se ve así inmediatamente. ¿Comparto con ellos los alimentos? Mínimo. Si tuviere sed, dale de beber. Alguien mandó algo que me puso a pensar. Creo que fue la hermana Yolanda. Hermano, traiga por lo general unos 2 o 3 envases con agua ahí en su carro para cuando alguien se le acerque, pues mínimo que les dé un botecito de agua, ¿verdad? Porque esa gente, todo lo que recorre, ¿es cierto? Para pedir algo que nunca le van a dar a lo mejor. Mínimo que tenga un trago de agua. Sí, creo que fue la hermana Yolanda. No sé si alguien lo registró por ahí. O fuiste tú, Pati. No, tampoco. Y si tuvieres sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y ahora hablemos, hermanos, esto estamos hablando en cuanto a nuestra forma de vivir, en cuanto a los demás. Pero ahora, ¿qué sucede con nuestra lengua, con nuestra forma de hacer? Yo oí una vez un predicador que dice, no, hermanos, los cristianos aprendimos a ya no golpear, pero hacemos pedazos a la gente con nuestra lengua. No hay necesidad de golpearnos, nada más con decir, o con chismear, nos hacemos pedazos. Aprendimos a usar la lengua para hacer el mal. Hermanos míos, no os hagáis maestros, muchos de nosotros, dice Santiago 3, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Si refrenas tu lengua, puedes refrenar todo el cuerpo. Dice que no nos hagamos maestros muchos de nosotros. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace el maestro? Por lo general estudia la palabra de Dios, conoce la voluntad de Dios, es capaz de transmitirla a otros hermanos, como decía nuestro hermano en la mañana, venimos a aprender, ¿verdad? A ver qué el Señor nos quiere dar a través de su palabra, a través del maestro. Hay responsabilidad, hermanos. Un día se me preguntó, hermano, ¿qué es más importante para usted, la predicación o la clase? Yo digo, pues los dos tienen la misma responsabilidad en cuanto a mí. Yo debo transmitir lo que Dios me da, y sanamente, hermanos.
¿sí? Hablaba alguien del alimento como el aceite, y el aceite como el Espíritu Santo, ¿verdad? Y dicen que cuando nosotros no nos preparamos como predicadores, imagínense que tiene usted un bote de aceite por ahí, y pasa el tiempo y no lo usa, ¿sí? Y luego, pasado el tiempo, lo vuelve a usar. Entonces ese aceite, ¿cómo se vuelve? El aceite rancio. ¿Y qué estamos haciendo con el pueblo de Dios, hermanos? Cuando les damos el alimento espiritual sano, les estamos dando con qué defenderse también de los ataques de Satanás. Pero si les damos un aceite rancio o un alimento rancio, ¿qué va a decir Satanás? Y con ese aceite rancio quieres vencerme a mí. No, hermanos, Satanás no es todopoderoso, pero sí es poderoso. Nosotros no tenemos por qué enfrentarnos a él. Entonces me refiero a esto: no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. ¿Sí? Porque todos ofendemos muchas veces. Bueno, he aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Y usted llámele timón a aquellas naves antiguas que tenían solamente un palo, ¿verdad?, para dirigirlas. Quizá actualmente sean digitales, por computadora o por satélite, pero siguen teniendo un aparato, un dispositivo pequeño para dirigirlas, ¿verdad? No se requiere un dispositivo muy grande. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. ¿Se ha oído hablar de los chismes? ¿Sí sabe de dónde viene la palabra chisme? Alguien que levante la mano y que me diga: hermano, la palabra chisme viene de esta palabra. ¿No? En la antigüedad había luchas, hermanos, que se llamaban cismas. Esos cismas, no confundir con cima. Esos cismas eran para dividir a los pueblos. De ahí obviamente fue evolucionando la palabra hasta convertirse en chisme. O sea, un chisme es una información que se da a otra persona con la finalidad de destruir a alguien. Fíjate que fulanito anda con otra mujer que no es su esposa. ¿Cuál es el fin de esa información? ¿Informar solamente? No, hermano, con el fin de que la mujer se dé cuenta y que ese matrimonio se parta, se divida, se destruya. Un chisme es con la finalidad de destruir algo. Las iglesias se han destruido. Yo siempre he dicho que las iglesias se destruyen desde adentro, no desde afuera. No viene la gente aquí a decir: no, hombre, a ver, apártense porque aquí no se lleva a cabo la obra de Dios. No, hermanos, desde adentro. Empiezan los hermanos con chismes, es decir, con información, con el fin de dividir el cuerpo de Dios. ¿Sí? Entonces tenemos que cuidarnos muchas veces de eso. Entonces, ¿qué es un chisme? ¿De dónde viene? De la palabra cisma, que significa dividir. El chisme, la finalidad del chisme es dividir a la gente. Si no, fíjense en los trabajos. No, hombre, que no trabaja. Y de repente dice el patrón: ¿sabes qué? Aquí dice que no trabajas, te vas. Y todo el daño que le hacen a la familia cuando se va. Dice: y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua, hermanos, es ese pequeño miembro que tenemos en nuestra boca. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, e inflama las ruedas de la creación, y ella misma está inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal, hermanos. ¿Sí? Yo recuerdo que vi una obra, y hace muchos años, Las fábulas de Esopo. No sé si ustedes han oído hablar quién es Esopo. Era un fabulista griego.
Y un día su dueño, porque él era un esclavo, su dueño le dijo: tráeme el guiso más rico que puedas imaginarte por ahí, tengas por ahí. Y le llevó una lengua guisada. Dijo: ese es más rico, ese es mejor, este es más. Dice: sí, ese es más bueno, porque con la lengua tú puedes adular a la gente, con la lengua tú puedes adorar a Dios, puedes hablarle bien a las mujeres también para conquistarlas, puedes hacer muchas cosas buenas con la lengua. Bueno, ya se lo comió el dueño. Le dijo: ahora tráeme el peor guiso que te encuentres por ahí. ¿Y cuál fue su sorpresa cuando llegó Esopo, el esclavo, con otro pedazo de lengua? Dijo: ¿cómo me volviste a traer lengua? Dijo: sí, pero me acabas de decir que es buena. Sí, pero también es mala, dice. Con ella destrozas al prójimo, con ella chismeas, con ella haces muchas cosas malas también. Entonces es el único miembro que se puede usar bien y mal, dependiendo de la forma en que se usa, hermanos. Con ella bendecimos al Dios y Padre, pero con ella maldecimos a los hombres. Esto viene en la Biblia, hermanos. No está hablando del hermano Frías, está hablando de la palabra de Dios. Que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Cuando hablamos con Dios hablamos bien, y cuando hablamos contra los hermanos hablamos mal. Entonces no es posible que de una sola fuente, si somos cristianos, salga agua dulce y salga agua amarga. Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua dulce, salada, o salada y dulce. Y que habla también de aquello que entendemos, hermanos. La sabiduría de lo alto, ¿cuál es? En el versículo 13 del mismo libro de Santiago. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. ¿Sí? Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Isaías 55:9 nos dice acerca de los pensamientos: como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Aquí, hermanos, estoy describiendo el sacrificio del palomino. ¿Y saben qué es lo primero que se debe cortar en el palomino para que sea sacrificado? La cabeza. ¿Qué hay en la cabeza, hermanos? Los ojos. ¿Qué vemos? ¿Qué hay también? Los oídos. ¿Qué oímos? ¿Qué hay? La boca, hermanos. ¿Qué hablamos? A través de la lengua. El cerebro. ¿Qué pensamos? Ahí es donde voy, en el cerebro. ¿Qué pensamientos son los que vienen a nuestra mente para glorificar a Dios, hermanos? Por eso dice: como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Mateo 15 dice la palabra de Dios: entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Aquí voy a hablar de la contaminación, hermanos, del corazón, que es otra parte muy importante que se encuentra ¿dónde? En el tórax. Es parte del sacrificio también del palomino, el tórax. ¿Ahí qué pasa? Recordemos, bueno, no sé si ustedes han leído esa parte de cuando Abraham sacrificó varios animales. ¿Sí?
A ver, para que recuerden más o menos, dice que hacía pasar una tea sobre los cuerpos. Y cuando se cansó, Dios le dijo, porque hiciste esto, serán 450 años de esclavitud para tu pueblo. Porque se cansó muy pronto. ¿Sí? No sé si alguien lo haya leído. Porque tus discípulos, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Dice en Mateo 15:3, respondiendo él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. Ya no has de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Que no seamos así, hermanos. Ay, Dios mío, te amo, Señor, pero mi corazón no está en lo que tú mandas. Yo mando. Les decían a los niños en la escuela dominical, no sé si ustedes se acuerdan, les decían la pregunta, bueno, ¿quién está en tu corazón? ¿Quién ocupa el trono que está en tu corazón? ¿Juanito o Cristo? Bueno, para que Cristo ocupe el lugar que está ocupando Juanito, Juanito debe salirse de ahí y entrar Cristo. Era algo parecido, ¿verdad? Así también nosotros. Este pueblo de labios me honra, sí, dice Dios mío, mas su corazón está lejos de mí. No hacen lo que yo les mando. Pues en vano me honran, hablando de esto, de la pregunta que decía el hermano en la mañana. Pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y llamando así a la multitud les dijo, oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. ¿Por qué? Entonces, acercándose a sus discípulos, le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son guías de ciegos, y si el ciego guía al ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondiendo Pedro le dijo, explícanos esta parábola. A Jesús dijo, ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre. Recordemos que es un mensaje espiritual, hermanos, no se les olvide esto, ¿sí? Porque del corazón, ¿qué salen? Los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Esto es lo que yo decía, por ejemplo, yo un día me salí de mi casa y me decían, pues es fácil dejar tu casa. Digo, no es tan fácil. Cuando te sales de tu casa es porque ya lo pensaste muchas veces, ya evaluaste qué voy a hacer yo solo ahí en la calle, de qué voy a vivir si no tengo una profesión, ¿verdad? ¿En dónde voy a vivir? ¿Con quién me voy a relacionar? Sin embargo, para mí, hermanos, yo respeto su forma, era tan difícil la situación que decidí mejor salir. No le encontré solución. A lo mejor tenía solución, hermanos, pero yo nunca la encontré. ¿Por qué, hermanos? Por el orgullo que había en mi corazón, o que hay en mi corazón. No sé si ustedes conocen un dicho por ahí que me preguntaban mis familiares, ¿cómo te va, Enrique? Muy bien, les digo. Come bien, como bien. Y me acordé de un dicho que teníamos en el pueblo. ¿Por qué? Porque el orgullo lo tumba. El hambre lo tumba, pero el orgullo lo levanta. ¿Sí han oído ese dicho? Estaba muerto de hambre, pero el orgullo me levantaba. Así andaba derechito. ¿De qué estoy hablando, hermanos? De que muchas veces
nos ofendemos cuando alguien nos habla bien, cuando alguien nos habla de Dios. ¿Sí? Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Esto lo dice el Señor Jesús, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. ¿Qué sale del corazón? A veces salen cosas buenas, hermanos, también, cuando nuestro corazón ya es de Dios. Yo recuerdo una vez una persona que no le gustaba vestirse bien, bueno, no bien, sino cuando iba a la iglesia. Es que Dios ve mi corazón, le digo, sí, pero ve tu corazón para transformarlo, no para que siga igual. Y él seguía siendo igual, mal hablado y todo eso, ¿verdad? Es que Dios conoce mi corazón, sí, pero Dios lo quiere para transformarlo, no para que siga siendo igual que antes. Dice la palabra de Dios en Colosenses 3:8, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca, hermanos. Muy importante esto. ¿Cuántas veces nos gana el enojo? Como el estudio que está teniendo, ¿verdad? Y le echamos la culpa al enojo de que pues se me salió. Pues sí, pero dice que el espíritu de los profetas debe estar sujeto a los profetas, ¿verdad? 1 Corintios 15:33 dice: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Debemos tener malas conversaciones? No, hermanos, porque van a corromper nuestras buenas costumbres. Aquellas que adquirimos cuando confesamos a Jesucristo como nuestro Dios, como nuestro Señor, como nuestro Padre. Lucas 11:34, ahora vamos a hablar también del ojo. ¿Dónde se encuentra el ojo? En la cabeza. También hay que sacrificarlo. La lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Y nos dice Proverbios 16:17, las cosas que abomina Dios: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente. Y no estoy hablando de la sangre que fluye a través de nuestras venas, estoy hablando de la sangre espiritual, de aquella que da vida, hermanos, a nuestro corazón. Porque, ¿qué dice? ¿La vida dónde está? En la sangre, hermanos. El corazón, ¿dónde está también? En el tórax. Proverbios 6:18-28. Pues ya para terminar, hermanos. El corazón que maquina pensamientos inicuos. ¿Qué significa la palabra inicuo? Que no es igual a lo que Dios manda, hermanos. ¿Sí? No es igual. Eso es lo que significa inicuo. No es igual a lo que Dios manda, o no es igual a lo que debe ser, vamos a decirlo así. Los pies presurosos para correr al mal. ¿Sí? El testigo falso que habla mentiras y el que enciende rencillas entre los hermanos. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalos siempre en tu corazón, enlázalos a tu cuello. Te guiarán cuando anduvieres, Proverbios 6 del 18 al 28. Proverbios 6 del 18 al 28. Te guiarán cuando anduvieres, cuando durmieres te guardarán, hablarán contigo cuando despertares. Porque el mandamiento es antorcha y la enseñanza luz, y camino de vida, las reprensiones de la enseñanza. Para que te guarden de la mala mujer, de la blandura de la lengua de la extraña. No codicies su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos. Porque a causa de la mujer ramera es reducido el hombre a un bocado de pan, y la mujer caza la preciosa alma del varón. ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos se quemen? ¿Andará el hombre sobre las brasas sin que sus pies se abracen? Hermanos, que Dios les bendiga esta meditación, que sea para edificación para sus vidas, hermanos.
La idea es formar en nosotros ese deseo, hermanos, de reconciliarnos con Dios. Y la única forma es obedeciéndole. Y la palabra de Dios es clara, hermanos. No nos manda cosas difíciles, como dice en una porción, sino cosas que están cerca de nosotros, contra las que podemos luchar. Dios nunca nos ha mandado que seamos supermanes, hermanos. Hombres ordinarios haciendo cosas extraordinarias. ¿Queremos que nuestra vida cambie? Tenemos que hacer cosas diferentes con nuestras vidas. Que Dios les bendiga, hermanos. Damos gracias a Dios por la exposición de su palabra esta mañana, que en cada porción que leemos nos confronta con una cosa u otra. No hay, dice Isaías que su palabra jamás regresa vacía. La palabra de Dios siempre deja sembrado algo en el oyente. Damos gracias a Dios por su palabra esta mañana. Muy bien, vamos a tener una oración para ser despedidos. Los invito a estar en pie, por favor. Oremos. Dios eterno, Padre Todopoderoso, te damos infinitas gracias una vez más, Señor. Gracias por tu palabra que ha sido expuesta. Gracias por el alimento espiritual que tú sabías que a cada uno de nosotros nos hacía falta. Nos llevamos este alimento, Señor, para poder fortalecer nuestra vida espiritual, para poder ser cada vez más como tu Hijo Jesucristo. No permitas que olvidemos lo que he aprendido, Señor, sino que lo pongamos en práctica. Que seamos luz para los que están en tinieblas, Señor, donde quieran que vayamos. Que cada uno de los miembros que has puesto en nuestros cuerpos sea para tu gloria, Señor. Nuestra mente, nuestros ojos, nuestra boca, cada parte de nosotros, Señor, te debe honrar. Te suplicamos que esta semana que inicia seas tú quien dirija nuestros pasos, quien ilumine nuestros pensamientos y que nos guíe en la senda que debemos de andar, para que siempre sean tus caminos, Señor. Bendice a cada una de las familias aquí representadas y, Señor, no permitas que nada ni nadie nos aparte de tu camino. En el bendito y todopoderoso nombre de tu Hijo Jesús te lo rogamos todo. Amén. 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 Pueden tomar asiento, ¿no? Gracias.